Fijaos a continuación en el siguiente caso clínico. Un varón de 41 años que consulta por pérdida de visión en el ojo izquierdo, se descubre una mianopsia temporal izquierda y un macroadenoma hipofisario de 3 por 2 centímetros en la resonancia. Refiere disminución de la libido y de la potencia sexual en los últimos meses, y en las pruebas hormonales lo que se observa es una hiperprolactinemia de 1717 con LH y FSH dentro de la normalidad y una testosterona disminuida, con cortisol y hormonas tiroideas dentro de la normalidad. En resumen, lo que nos están preguntando es cuál sería el tratamiento apropiado de un varón que tiene un macroprolactinoma y compresión de la vía óptica, tiene una mianopsia bitemporal. Pues bien, no cometáis el error de contestar la opción 3, que da por válida la cirugía transesfenoidal. El hecho de que un paciente tenga afectación visual en el contexto de un prolactinoma no es indicación de cirugía. El tratamiento correcto sería el que figura en la opción 1, es decir, el iniciar tratamiento con un agonista dopaminérgico. Ahora, fijaos en la diferencia con este otro caso clínico. Dice, varón de 30 años con clínica de 5 meses de evolución de disfunción eréctil. Se determina la prolactina y presenta una cifra de 60. En la resonancia se observa también un macroadenoma hipofisario de 2 centímetros. ¿Cuál sería el tratamiento óptico? Fijaos la importancia del diagnóstico diferencial. En este caso, el paciente, teniendo un macroadenoma hipofisario, exactamente igual que en el caso anterior, presenta una mínima elevación de prolactina. Entonces, como os comenté con anterioridad, la causa más probable de esa leve hiperprolactinemia sería una patología hipotálamo-hipofisaria o cualquier enfermedad que comprima el tallo hipofisario. En este caso, es evidente que lo que está produciendo esa leve hiperprolactinemia sería el macroadenoma hipofisario. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta sería la 5, la cirugía transesfenoidal, porque el diagnóstico más probable sería el de macroadenoma no secretor que comprime el tallo hipofisario y produce una hiperprolactinemia secundaria. Para finalizar con el tema de la hiperprolactinemia, la situación más compleja que nos podrían plantear sería el de una paciente que se encuentra embarazada o que expresa el deseo de gestación y tiene un micro o un macroprolactinoma. En este caso, el simple hecho de que la paciente plantee la posibilidad o el deseo de gestación ya nos obliga a iniciar un tratamiento farmacológico. Aunque habitualmente en este tipo de pacientes da exactamente igual que decidáis pautarle o bien bromocriptina o cabergolina, cuando se expresa el deseo de gestación es obligatorio emplear la bromocriptina. Entonces el manejo consistiría en iniciar tratamiento con bromocriptina. En el momento en el que se confirme la gestación se suspende el fármaco y lo que se hace es reevaluar a la paciente de manera trimestral mediante la realización de una campimetría y mediante la determinación de prolactina para ver si aparecen complicaciones del prolactinoma a lo largo de la gestación. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de complicaciones de un prolactinoma durante la gestación? Pues sencillamente se trata de que el tumor crezca. En el caso en el que nosotros objetivemos durante la gestación que el tumor crece, y esa complicación es extremadamente infrecuente en el caso de los microprolactinomas y bastante rara también en el caso de los macroprolactinomas, pues en ese caso lo que tendríamos sería que reintroducir el fármaco, la bromocriptina. Fijaos en el siguiente caso clínico. Una mujer estudiada por infertilidad y diagnosticada de microprolactinoma recibe tratamiento con bromocriptina y consulta por la posibilidad de embarazo.
Usted le recomendará, en la opción 1, se nos plantea la posibilidad de suspender bromocriptina ante sospecha de gestación. En la opción 2, realizar un test de embarazo y, si es positivo, suspender la bromocriptina. 3, continuar con la bromocriptina en la misma dosis. 4, continuar con la bromocriptina reduciendo la dosis. Y quinta, cambiar el tratamiento actual por cabergolina. Por lo que os acabo de explicar, la respuesta correcta es la opción 2, realizar un test de embarazo, confirmar la gestación y en ese caso suspender la bromocriptina. ¿Por qué no se continúa con el fármaco durante la gestación? Pues porque las complicaciones, como os he dicho antes, son extremadamente infrecuentes y si vosotros mantenéis el tratamiento con bromocriptina durante la gestación, lo que vais a conseguir es que la mujer no tenga lactancia al finalizar el embarazo. Antes de continuar con la patología hipotálamo-hipofisaria, voy a hacer un inciso para hablaros de un tema como el de la ginecomastia, que muchas veces se confunde con la hiperprolactinemia. De la ginecomastia, en primer lugar, lo que tenéis que conocer evidentemente es su definición. La ginecomastia se define como la aparición en un varón de tejido glandular mamario, el aumento de ese tejido glandular mamario. La etiología de esta patología es muy amplia, como podéis observar en la siguiente tabla. En primer lugar, nos encontraríamos con ginecomastias que se consideran fisiológicas y evidentemente que no deben ser tratadas. En segundo lugar, tendríamos las causas de ginecomastia debidas a un descenso en las concentraciones de testosterona en un varón, es decir, el hipogonadismo. Esas causas son muy variadas. Puede tratarse de un hipogonadismo primario, es decir, por una patología testicular, o bien por un hipogonadismo secundario, incluso terciario, es decir, en donde la patología se encuentra a nivel hipofisario o hipotalámico. En tercer lugar, muy importante, por el aumento de estrógenos en un varón, y hay que subrayar dentro de esas causas la existencia de un tumor testicular que produzca la beta-HCG. Por último, tendríamos los fármacos. Hay una enorme cantidad de fármacos que pueden inducir la aparición de ginecomastia. Pues bien, existe una quinta causa de ginecomastia que sería la idiopática. Se considera que la ginecomastia es idiopática cuando se han descartado todas las anteriores. En cuanto al tratamiento de la ginecomastia, obviamente cuando el paciente tenga una ginecomastia secundaria a alguna patología, pues lo que se debe realizar es un tratamiento dirigido a la desaparición de esa causa, mientras que cuando el paciente tiene una ginecomastia idiopática, el tratamiento en general al final suele ser la cirugía, porque el tratamiento farmacológico, pues la verdad es que no ha mostrado unos resultados muy eficaces y con la máxima experiencia se tiene con un fármaco que es el tamoxifeno. Pasamos a continuación a otro tema muy importante dentro de la patología hipotálamo-hipofisaria, como es el hipopituitarismo, que se define por la ausencia de una o varias hormonas hipofisarias. Dentro de este tema es obligado que conozcáis la etiología del hipopituitarismo. Como veis en la siguiente tabla, también la etiología del hipopituitarismo es muy amplia. En primer lugar, dentro de la etiología del panhipopituitarismo nos encontraríamos con causas idiopáticas y genéticas que son tremendamente infrecuentes. En segundo lugar, observamos cómo las enfermedades infecciosas y las enfermedades granulomatosas sobre todo pueden infiltrar la hipófisis y pueden producir un panhipopituitarismo. En tercer lugar, tendríamos las patologías vasculares. En cuarto, muy raras también, las enfermedades autoinmunes. Y las más frecuentes, con diferencias, serían la quinta y la sexta que observáis en la tabla. Es decir, por un lado, las neoplasias, sobre todo las metástasis, y por otro lado, las iatrógenas, fundamentalmente un panhipopituitarismo secundario a un tratamiento quirúrgico de un macroadenoma hipofisario o bien después de administrar radioterapia.
sin lugar a dudas, el apartado más importante del tema del panhipoPituitarismo sería el diagnóstico, qué pruebas hormonales de elección para cada uno de los déficits hormonales y, por supuesto, el tratamiento apropiado. Observad la siguiente tabla en la que se detallan las pruebas funcionales de utilidad para el déficit de cada una de las hormonas. Para el déficit de GH y de ACTH, la prueba diagnóstica de elección es la hipoglucemia insulínica. Para el déficit de prolactina, que es una entidad que no se suele diagnosticar porque el déficit de prolactina no se trata, la prueba de elección sería el test de estimulación con TRH. Para el hipotiroidismo secundario, es decir, para el déficit de TSH, no es preciso emplear un test de estimulación con TRH para su diagnóstico, sino que es suficiente con determinar hormonas basales, es decir, solicitáis TSH y T4 libre, y en caso de que el paciente tenga un hipotiroidismo secundario, lo que vamos a observar es que presenta unas concentraciones bajas de tiroxina, con TSH habitualmente disminuida, pero en ocasiones con TSH inapropiadamente normal. En cuanto a las gonadotropinas, FSH y LH, sucedería exactamente igual. En general no es necesario realizar un test de estimulación con LH-RH, sino con determinar solamente testosterona y gonadotropinas en el varón o estradiol y gonadotropinas en la mujer sería suficiente a la hora de realizar el diagnóstico correcto. Por otro lado, os he comentado que es fundamental que conozcáis cómo se sustituyen las hormonas en un paciente que presenta un panhipoPituitarismo. En primer lugar, y es muy importante, siempre se deben administrar los glucocorticoides. Se administra hidrocortisona, que es el equivalente al cortisol. En segundo lugar, se administra la levotiroxina. Mucho cuidado con este orden, que es obligatorio, porque si administráis primero la hormona tiroidea y en segundo lugar los glucocorticoides, podéis producir en el paciente una crisis suprarrenal aguda, que es un cuadro tremendamente grave. En tercer lugar, y en cuarto, en niños es obligatorio, en tercer lugar, el administrar la hormona de crecimiento, ¿de acuerdo? Y posteriormente se administrarían las hormonas sexuales. Mientras que en un adulto se administran a la vez tanto la hormona de crecimiento como las hormonas sexuales. Se debe realizar una especial mención al déficit de hormona de crecimiento, porque el manejo es distinto en un niño y en un adulto. En un niño las indicaciones de tratar el déficit de GH son las siguientes. En primer lugar, cuando el niño tenga un déficit de GH aislado, es un criterio para iniciar tratamiento con hormona de crecimiento. También en pacientes que presenten un síndrome de Turner o, por ejemplo, un síndrome de Prader-Willi. En otros casos, como los pacientes que presentan una insuficiencia renal crónica, también se debe iniciar tratamiento con hormona de crecimiento. El manejo en el adulto es distinto. En el adulto, cuando el paciente presenta un déficit de GH aislado, no es preciso iniciar tratamiento con hormona de crecimiento. Solamente se encuentra indicado cuando el paciente presenta un panhipoPituitarismo. Fijaos en la siguiente tabla, porque la clínica que produce el déficit de GH en el adulto y en el niño es completamente diferente. En el adulto, las manifestaciones clínicas que produce el déficit de GH, por un lado, consistirían en alteraciones en la composición corporal, también aparecerían alteraciones metabólicas, nos encontraríamos con una disminución en la capacidad de realizar ejercicio y también, muy importante, aparecería disminución en la calidad de vida. Estos pacientes suelen presentar con más frecuencia que la población general alteraciones como la depresión. Pues bien, todas esas alteraciones parece que mejoran al instaurar un tratamiento apropiado sustitutivo con hormona de crecimiento.
continuación pasamos a tratar otra patología hipofisaria como es la acromegalia, es decir, el exceso de hormona de crecimiento. En cuanto a su etiología es muy sencilla para vosotros y cuando nos encontremos con un paciente que presenta un exceso de hormona de crecimiento tendremos que asumir que el paciente tiene un tumor hipofisario que secreta GH. En el caso de la acromegalia, en más del 90% de los casos, estos tumores suelen ser grandes, miden más de 1 centímetro y se consideran como un macroadenomas. En cuanto a la clínica, bueno, pues el exceso de hormona de crecimiento va a producir una serie de alteraciones metabólicas. Ya sabéis que la hormona de crecimiento presenta unas acciones que son contrainsulares, con lo que en estos pacientes podemos observar alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado, en forma de glucemia alterada en ayunas, o bien intolerancia, incluso diabetes tipo 2. También podremos encontrar dislipemias, hipercolesterolemias, hipertensión arterial, problemas cardíacos, que son muy importantes porque son los que conllevan una mayor morbimortalidad en este tipo de pacientes, e incluso un mayor riesgo de presentar tumores, en especial tumores de colon. Fijaos en esta tabla cómo la determinación basal de GH no es suficiente ni apropiada para realizar el diagnóstico de acromegalia. En estos pacientes lo que se debe realizar es un test de supresión que consiste en la administración de una sobrecarga oral de glucosa y en confirmar la ausencia de supresión de la hormona de crecimiento a las 2 horas de haber administrado la glucosa. En este caso encontramos cómo la GH es superior a 2 o a 1 en función del método que hayáis empleado para su determinación. No sucede lo mismo con la IGF-1 somatomedina C. La IGF-1 circula en el plasma unida a unas proteínas transportadoras, con lo que su concentración plasmática permanece estable, a diferencia de la hormona de crecimiento, que presenta pulsos de liberación y que está influida por muchísimas otras hormonas en cuanto a su regulación. De tal forma que si tenemos a un paciente con sospecha de acromegalia y le solicitamos la somatomedina C y se encuentra elevada, efectivamente confirma el diagnóstico de esta enfermedad. En cuanto a los criterios de curación, que también figuran en la tabla, lógicamente son los contrarios a los diagnósticos. Es decir, consideramos a un paciente que se encuentra curado de la acromegalia si presenta una supresión correcta de la hormona de crecimiento después de realizar la sobrecarga oral de glucosa, o bien presenta unas cifras de IGF-1 estables, normales, en plasma. Os acabo de comentar que los pacientes con acromegalia presentan un mayor riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, no es necesario realizar una prueba de despistaje de manera universal a todos estos pacientes. ¿Cuándo se encontraría indicado realizar el despistaje de cáncer de colon? Pues sería cuando el paciente, en el momento del diagnóstico de acromegalia, tiene más de 50 años, o cuando lleva más de 10 años de evolución de la enfermedad, o bien, evidentemente, si existen antecedentes familiares de cáncer de colon, o si en la exploración física el paciente presenta 3 o más acrocórdomas. En ese caso se debe realizar una prueba de despistaje, siendo de elección la realización de una colonoscopia. Por otro lado, también tenéis que conocer cuáles son las acciones de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo fosfocálcico. Tenéis que saber que la GH lo que produce es una inhibición de la reabsorción de calcio, por lo que favorece la aparición de hipercalciuria y por lo tanto de nefrolitiasis, y aumenta la reabsorción de fósforo, por lo que puede producir hiperfosfatemia. Sin embargo, con relativa frecuencia, nos pueden preguntar en forma de casos clínicos pacientes que presentan un tumor hipofisario, en este caso una acromegalia, en el que se detecta en la analítica la existencia de hipercalcemia. Pues bien, ante este tipo de preguntas en el que el paciente presenta hipercalcemia y un tumor hipofisario, automáticamente lo que tenemos que pensar es que el paciente presenta un MEN. El MEN, neoplasia endocrina múltiple,
Es un tema de mucha importancia en esta asignatura. Existen dos tipos de MEN, serían el tipo 1 y el tipo 2. Observad en esta tabla en la que vienen las características fundamentales del MEN tipo 1. El MEN tipo 1 se hereda de forma autosómica dominante por una mutación que se ha localizado en el cromosoma 11 y que afecta a un gen de supresión tumoral. Las manifestaciones clínicas que conforman este síndrome, en primer lugar, sería el hiperparatiroidismo primario, que es la manifestación clínica más frecuente, y a diferencia de lo que sucede con el hiperparatiroidismo primario aislado fuera del contexto de un MEN, la causa más frecuente de este hiperparatiroidismo sería la existencia de una hiperplasia paratiroidea, no de un adenoma. En segundo lugar, encontraríamos los tumores pancreáticos, y el más frecuente sería el gastrinoma. En tercer lugar, los tumores hipofisarios, y el más frecuente sería de nuevo el prolactinoma. Y por último, en cuarto lugar, es relativamente frecuente que el paciente además asocie la existencia de adenomas no secretores suprarrenales. En cuanto al MEN tipo 2, tenéis que conocer que se hereda también, igual que el MEN tipo 1, de manera autosómica dominante, que la alteración se debe a una mutación localizada en el cromosoma 10 y más concretamente en el protooncogen RET, y que clínicamente se puede presentar de dos formas, como MEN tipo 2A o MEN tipo 2B. En el MEN 2A lo que aparece es, por un lado, carcinoma medular de tiroides, que es la manifestación clínica más frecuente del MEN 2A. También estos pacientes suelen asociar la existencia de feocromocitoma, y en tercer lugar pueden presentar hiperparatiroidismo primario. En cuanto al MEN 2B, sería exactamente igual que el MEN 2A, con la excepción de que no presentan hiperparatiroidismo primario y que, a diferencia del MEN 2A, suelen asociar alteraciones fenotípicas. Es muy común que presenten un rasgo marfanoide o que incluso se puedan describir neuromas mucosos. Como ya se comentó en primera vuelta, existen dos cuadros completamente distintos de diabetes insípida. Por un lado, nos encontraríamos con la diabetes insípida central, en la que la patología aparecería por un defecto, por una ausencia de hormona antidiurética, y por otro lado tendríamos lo que se denomina diabetes insípida nefrogénica, en la que en este caso las concentraciones de hormona antidiurética son normales, pero existe alguna patología renal que impide sus acciones a nivel del túbulo colector. Sin lugar a dudas, el apartado más importante de la diabetes insípida es el saber realizar de forma correcta el diagnóstico diferencial. Es decir, en general nos van a presentar un caso clínico en el que el paciente presenta un cuadro de poliuria y polidipsia. Es decir, o bien al no tener la hormona antidiurética o al presentar un problema a nivel renal que impide su acción, no se va a conseguir que se reabsorba agua en el túbulo colector, con lo que el paciente presenta poliuria. Es lo que se denomina un síndrome poliúrico polidípsico. Pues bien, el diagnóstico diferencial lo tenéis reflejado en la siguiente figura. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar ante un paciente con un cuadro de poliuria y polidipsia es si se encuentra deshidratado o no. Para ello, por un lado, resulta de utilidad el ver si en la exploración física aparecen detalles como el signo del pliegue positivo, o fijaros también en las cifras de presión arterial que presenta, si se encuentran disminuidas, pero lo que es absolutamente obligatorio es que os fijéis en las concentraciones de osmolaridad plasmática y de sodio plasmático, de tal forma que si se encuentran elevadas, el paciente ya está deshidratado, por lo que la realización de un test de deshidratación en este tipo de pacientes se encuentra absolutamente contraindicada. Cuando tengamos a este tipo de pacientes, es decir, con un cuadro poliúrico polidípsico y ya deshidratado, es decir, con sospecha
tiene una diabetes insípida, le administraré la hormona que supuestamente falta, que en este caso sería la hormona antidiurética. Bueno, pues yo le administro desmopresina, que es un análogo, y lo que valoro es la respuesta renal, es decir, observo si sube o no sube la osmolaridad urinaria ante la administración de la desmopresina. Si al administrar la desmopresina yo observo que la osmolaridad urinaria se eleva, incluso duplica su concentración en relación a la basal, lo que tengo que interpretar es que en este paciente lo que existe es un déficit de hormona antidiurética, es decir, nos encontraremos ante una diabetes insípida central. Al hacer este diagnóstico, evidentemente el tratamiento de elección es la administración de desmopresina. Si por el contrario yo le administro desmopresina y la osmolaridad urinaria no cambia, lo que me está indicando es que tiene una patología renal que impide las acciones de la hormona que yo le estoy administrando, en cuyo caso realizaré el diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica. El tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica se realiza mediante la restricción de sodio en la dieta y administrando diuréticos, tiacídicos y antiinflamatorios no esteroideos. Por otro lado, y la verdad es que esta situación es mucho más frecuente que la anterior, nos encontraremos con un paciente que tiene un cuadro poliúrico polidípsico y que sin embargo no se encuentra deshidratado, es decir, tiene concentraciones de osmolaridad plasmática y de sodio plasmático normales con osmolaridad urinaria disminuida. Tenéis que tener mucho cuidado porque además de la diabetes insípida central o de la diabetes insípida nefrogénica, la polidipsia primaria puede producir un cuadro clínico exactamente igual. Pues bien, en este tipo de pacientes lo que tendré que realizar, si está indicado, será un test de deshidratación, que consiste en determinar de forma horaria la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, el sodio plasmático y el peso del paciente y evidentemente restringir la ingesta de agua. Si a un paciente que tiene una polidipsia primaria le impides que beba agua, lo que observaremos es que, como tiene hormona antidiurética y como el riñón le funciona de forma correcta, observaremos que de forma espontánea se eleva la osmolaridad urinaria sin necesidad de administrarle ningún tipo de fármaco. Este dato es fundamental porque nos sirve para distinguir lo que sucede en un paciente con diabetes insípida central o nefrogénica. A este grupo de pacientes, si tú le impides que beba agua, durante el test de deshidratación, lo que vamos a observar es que se va a elevar el sodio plasmático, se elevará también la osmolaridad plasmática, datos indicativos de que el paciente se está deshidratando y, sin embargo, seguirá presentando una osmolaridad urinaria disminuida. Pues bien, cuando ya hayamos llegado a este punto en el que el paciente se ha deshidratado, es decir, confirmemos que realmente no tiene una polidipsia primaria, sino que presenta una diabetes insípida central o nefrogénica, lo que yo tendré que hacer a continuación para distinguir estas dos entidades será administrar la desmopresina, como realizamos en el caso anterior, y valorar la respuesta renal ante la administración de la desmopresina. Exactamente igual, si observamos que la osmolaridad urinaria se eleva, nos encontraremos ante una diabetes insípida central, mientras que si no existe respuesta a desmopresina, es decir, la osmolaridad urinaria permanece disminuida, pues se tratará de una diabetes insípida nefrogénica. Si habéis comprendido el diagnóstico diferencial de la diabetes insípida, vamos a realizar el siguiente caso clínico. Fijaos, se trata de un paciente que presenta un cuadro de poliuria y polidipsia de varios meses de evolución. En la analítica presenta una osmolaridad plasmática, sodio y glucemia dentro de los límites normales, con un descenso llamativo de la osmolaridad urinaria. Este dato es importante porque lo que me están diciendo es que el paciente no se encuentra deshidratado. Se le realiza un test de deshidratación en el que se aprecia una osmolaridad urinaria de 700 miliosmoles por kilo de peso.
señale la opción correcta. Fijaos lo que le ha sucedido al paciente. Al realizarle el test de deshidratación, la osmolaridad urinaria se ha elevado muchísimo, se encuentra en niveles de 700. Eso lo que nos está indicando es que el paciente presenta concentraciones normales de hormona antidiurética y que su riñón es capaz de concentrar de forma apropiada. Por lo que, si analizáis todas las opciones que nos da esta pregunta, la correcta será la opción 1, que nos comenta que se trata de una polidipsia primaria y se debe recomendar la disminución de la ingesta hídrica habitual. Por el contrario, la patología que cursa con un exceso de hormona antidiurética es la que se denomina el síndrome de secreción inapropiada o inadecuada de hormona antidiurética, el CADH. De esta patología, lo primero, evidentemente, que tenéis que conocer es su etiología. Fijaos en la siguiente tabla. Existen, como podéis ver, causas pulmonares, tanto malignas como las neoplasias. Muy importante que conozcáis la asociación del carcinoma microcítico de pulmón con el CADH, y también incluso enfermedades pulmonares no malignas, como puede ser la tuberculosis, las neumonías. También alteraciones del sistema nervioso central, sobre todo infecciones, encefalitis y, por supuesto, como no, los fármacos. Hay muchísimos fármacos que pueden estimular la secreción de hormona antidiurética. Como causas también del síndrome de secreción inadecuada de ADH nos encontraríamos con el hipotiroidismo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se debe señalar que dependen un poco del grado de instauración de la hiponatremia y de las propias cifras de sodio que presenta el paciente. Si la hiponatremia es grave, con cifras de sodio por debajo de 120, o se ha producido de manera muy rápida ese descenso en las concentraciones de sodio, pues van a predominar síntomas neurológicos graves. El paciente se puede encontrar en coma, puede presentar convulsiones, mientras que si presentan hiponatremias leves, por encima de 125, entre 125 y 135, las alteraciones suelen ser neurológicas, pero más anodinas, como dificultad en la capacidad de concentración, y también pueden asociar alteraciones gastrointestinales, como náuseas, vómitos, anorexia. En cuanto a las alteraciones analíticas que vamos a encontrar en estos pacientes, pues serán justo las contrarias a las que aparecieron en la diabetes insípida. Es decir, el paciente va a presentar una hiponatremia, una verdadera hiponatremia, con osmolaridad plasmática disminuida y, sin embargo, con osmolaridad urinaria elevada. Muy importante, el paciente presentará cifras de presión arterial dentro de la normalidad y no aparecerán edemas en la exploración física. En cuanto al tratamiento, fijaos en la siguiente figura. Evidentemente, siempre que se pueda, se realizará un tratamiento etiológico, pero en las ocasiones en que esto no sea posible, el tratamiento dependerá de la gravedad del cuadro clínico. Así, si tenemos pacientes con manifestaciones neurológicas graves, con cifras de sodio plasmático en general por debajo de 120 miliequivalentes litro, el tratamiento de elección será la administración de suero salino hipertónico, en el que también se puede asociar la administración de diuréticos de ASA siempre, es decir, furosemida intravenosa. Por el contrario, si el paciente presenta un cuadro leve con síntomas neurológicos anodinos o síntomas gastrointestinales con cifras de sodio superiores a 125, lo que haremos es una restricción hídrica. Se debe administrar una dieta rica en sal y podemos administrar otros fármacos como los que figuran aquí, como el litio y la demeclocitina.